¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Mira, hoy quiero que conozcas la historia de Paula Bolaño. Paula tiene 10 años y le encanta jugar a la pelota. Es la más pequeña de esas dos niñas que juegan en el Cañuelas Fútbol Club. Son dos nenas, la otra, la número 9, es Agostina. Y ellas forman parte de un equipo mixto, juegan con varones. ¿Y qué pasó? Les quitaron todos los puntos. La Liga de Buenos Aires de fútbol infantil le quitó todos los puntos al equipo, al Cañuelas Fútbol Club, porque integran este equipo dos nenas. Y dice la Liga de Buenos Aires que, bueno, no está permitido el fútbol mixto en categorías de formación. Estamos hablando de nenas de entre 10 y 12 años, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar. El peor mensaje que puede dar el fútbol infantil, ¿no? El peor mensaje, quitarle los puntos a un equipo porque esté integrado entre los varones por un par de nenas. Y vamos a hablar, para hablar de este tema, con Gabriela de Santo. Estamos en comunicación con ella, que es la mamá de Paula. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Sabes que no puedo creer que les hayan quitado todos los puntos de los 12 partidos, ¿no?, que jugaron? Contanos cómo es. Le quitan los puntos solo a los partidos que ella jugó, no a todos, solo a los que ella jugó, que son 11 de 13. Increíble, increíble. Y esto, digamos, ¿desde cuándo juega Paula? Contanos. Uy, ¿desapareció Gabriela? Sí, ahí está. Ahí está. ¿Desde cuándo juega Paula? Paula juega desde el año pasado, entrena y fue fichada este año, a principios de año, en la Liga de Buenos Aires, con la documentación correspondiente, con su DNI, con sus estudios médicos, y comenzó a jugar en la Liga y transcurrió todo el año hasta que ahora sucede esta situación, esta denuncia primero y esta resolución por parte de la Liga. A ver, la información que trascendió es que hay un equipo, el Club Alem, que es el que denuncia esta situación, que en el equipo no deberían jugar niñas. ¿Esto es así? Hay un equipo que hace una advertencia previo a un partido de que hay una nena y que no correspondería. El árbitro, que es formado, instruido por la Liga, es decir, que está a tono con su reglamento, toma nota, ella juega y después de 5 días notifican desde la Liga de Buenos Aires que se había infringido el artículo 1 del capítulo 2, que dice que es un campeonato, una liga exclusiva para varones. Es increíble. Esto, digamos, traemos el tema acá al programa porque no es el primer caso que sucede que a una niña que juega en estas categorías de formación la quieren excluir o la dejan afuera. Pasó lo mismo con Juana, está pasando con Emma en Guaminí. Hemos dado cuenta de estas situaciones y lo traigo porque me parece que es muy grave que a esta altura, ¿no?, que a una niña no le permitan practicar un deporte por el hecho de ser niña. Y estamos hablando en categorías de formación, ¿no? No es que estamos hablando en categorías profesionales donde, bueno, podemos discutir si, bueno, no está permitido el fútbol mixto. Vamos a sumar a la conversación a Daniel Roncoli, que él es dirigente del club, fue presidente del club Cañuelas y tomó una decisión que me parece también ejemplar. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Hola, Mariana, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Igualmente. Contanos qué fue lo que decidió el club frente a esta resolución tan arbitraria y podríamos decir misógina de la Liga de Buenos Aires. El club tomó la decisión de seguir jugando, de seguir participando, no importando los puntos en juego, pero además se tomó la resolución de semblantear a sus compañeros, a ver qué pensaban, con la decisión, por supuesto, ya tomada por los adultos del club, y fue unánime. Todos los compañeros de Paula, tanto como de Agostina, que se sumó después en el equipo, ellos desearon que las chicas siguieran jugando, aún a riesgo de perder los puntos. Así que desde ese punto de vista
la decisión que había tomado la dirigencia y los entrenadores está también respaldada por los jugadores, que está muy bueno porque tiene que ver con los valores que viene inculcando el club. ¿Y cómo trascendió esto? ¿Qué pasó en el resto de los equipos que forman parte de esta liga? Mirá, tuvimos algún tipo de solidaridad, de expresiones de algunos equipos que nos hicieron llegar esto informalmente, pero estamos en una etapa todavía un poquito embrionaria, pese a que la sanción ya la conocemos, porque todavía no hay una sanción formal por escrito, lo que a nosotros nos impide hacer un descargo formal. Por ahora ha sido una comunicación telefónica y una comunicación a través del boletín. El viernes se le pidió a la liga que se exprese, que lo haga por escrito, que fundamente por qué Cañuelas va a perder los puntos. Así el club tiene la potestad de poder hacer una discusión, un descargo, evaluarlo desde el punto de vista legal y intervenir esta situación. ¿Y cómo se podría resolver este problema que se genera sobre todo en localidades pequeñas donde no hay una liga para las nenas? O sea, no hay tal vez todavía una masa suficiente para tener otro torneo o la posibilidad de que sigan jugando entre ellas. ¿Cuál sería la solución para darles espacio en la cancha y puedan defender su derecho a la pelota? Para mí la solución es muy simple, merece un debate de los dirigentes. Casi siempre las decisiones de los dirigentes llegan mucho después que lo que pasa en la sociedad, que la respuesta de la sociedad. Ponernos a tono con lo que pasa, sentarnos en una mesa, discutirlo e intentar modificar el reglamento. Todas las personas que se han expresado y que nos han llamado, que se han comunicado con nosotros, como por ejemplo la ministra de la Mujer de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, que está trabajando con nosotros, nos están ayudando y cooperando para esta situación. Plantear una mesa de debate y discutir esto para adelante. Hay un tema puntual, por supuesto, que es el de Paula, y que a nosotros nos preocupa mucho porque se la está estigmatizando por la pérdida de puntos. De algún modo se las indica como responsable, así que esto es misógino sin ningún tipo de dudas. Pero además queremos también corregir esta norma hacia adelante para que esto no vuelva a suceder. Así que me parece que el debate puede ser algo interesante para poder plantear una mejora, arreglar lo que ya está, que no, porque esté no quiere decir que está bien. Porque está hace mucho tiempo no quiere decir que está bien, ¿no? Sí, convengamos que son normas vigentes de épocas en donde ni siquiera se imaginaban que las mujeres o las niñas iban a jugar al fútbol, ¿no? Es como en algunos espacios o en algunas fábricas o en algunos ámbitos del ejército no había baños o vestuarios para las mujeres, ¿no? Porque se suponía que no entraban. Pero las cosas cambiaron. Lo llamativo es la resistencia al cambio y aplicar y la voluntad de aplicar una sanción con estas características, como bien señalabas, en relación a la estigmatización que significa. ¿Cómo ha vivido esta situación, Gabriela? ¿Cómo la ha vivido Paula? Al principio muy angustiada, después cuando supo que tenía el apoyo de todos sus compañeros, mejor, pero ella insiste en que es una injusticia. Que le quiten los puntos y hasta en un momento sabemos que dudó en si seguir jugando o no, se lo planteó, se lo preguntó por el tema de que, bueno, asume que es en parte su responsabilidad, que si ella juega, sus compañeros pierden los puntos. Pero bueno, está muy contenida y ahora lo ve ya desde una perspectiva de equipo, de que es una lucha grupal. No está sola porque Agostina también se incorporó, así que no es ella sola y ahora está mejor. ¿Y hay otros equipos que tengan en la misma liga otras nenas? ¿O es el único que juega en la Liga de Buenos Aires que incluye a jugadoras mujeres? No es el único, creo. Que yo sé, Cañuelas es el único. Bien. Y antes de despedirte, Daniel, preguntarte, ¿sienten que hay voluntad en la liga? ¿Esto tendría que intervenir la AFA o la AFA no tiene nada que ver? ¿O estaría bueno que bajara una directiva? Mira, es una liga autónoma. Yo creo que es bueno que la AFA el año pasado se haya planteado la posibilidad de discutir esto y de incluir fútbol mixto hasta los 13 años. Me parece que sería muy bueno porque le daría un marco de consonancia a las ligas autónomas para poder cambiar la reglamentación. También FIFA recomienda esto. Para nosotros es bárbaro el fútbol mixto, no solo desde el punto de vista
competitivo y deportivo, sino porque es la mejor manera de romper tantos estereotipos que tiene el fútbol instalados desde hace tanto tiempo. Durante mi gestión habilitamos la Secretaría de Género en el club, la inauguramos, y Patri, su referente, siempre me dice que no hay fútbol sin género. Y nosotros esto lo estamos aprendiendo. También es un club que tiene 111 años de un fútbol patriarcal, así que todos los días estamos permanentemente aprendiendo, modificando nuestras normas, nuestras conductas, nuestra manera de pensar el fútbol, y nos parece que el fútbol mixto lo hace de una manera muy natural. Tanto es así que los jugadores y las jugadoras comparten y no se hacen ningún tipo de problema. El problema es de los adultos siempre. Qué interesante lo que planteas, Daniel, porque es cierto que es la posibilidad de romper tantos estereotipos. Pensaba también en, a futuro, los cánticos, ¿no?, de las canchas y tantas otras cosas que no están buenas y que forman parte de esa cultura del fútbol, pero porque se dio así, pero que podría ser de otra forma, ¿no? Y tal vez esta convivencia permita cambiar esos códigos, ¿no? Sí, Mariana, yo tengo una acotación que no tiene que ver estrictamente con esto, pero hace muy poquito, por la misma liga, nosotros tenemos en una división un jugador de raza negra y siempre también es víctima de agresiones, de bullying, Mira, de situaciones desagradables. Y por segunda vez, nuestros entrenadores pidieron parar el partido y decidieron que se suspenda, porque nosotros tampoco toleramos ese tipo de cosas. Tiene que ver con lo mismo que vos decís, el fútbol. Y también es muy ofensivo con los varones, ¿no? Cuando uno habla de género, a veces los dirigentes varones tenemos miedo y lo entendemos como algo que están criticando los varones. También los varones deberíamos revisar un poco cosas que suceden en el fútbol. Uno descalifica a otro jugador, a un rival, diciéndole maricón, o la palabra que tiene las 4 letras y que termina en O, como una agresión, como para descalificarlo, y todo este tipo de cosas que suceden a menudo y que yo creo que nos merecemos revisarlas como sociedad y como instituciones deportivas. Y además, ni hablar de los árbitros y de las árbitras, ¿no? Que da para otro capítulo. No te quiero robar más tiempo, pero seguramente el debate es amplio y tiene que ver con lo social. No, es muy interesante y además creo que es fundamental difundir que es posible hacerlo desde los clubes de fútbol. Así como vemos que se han ido creando áreas de género, sobre todo en los clubes por ahí que tienen más visibilidad, que son los clubes de primera división, que tienen equipos de primera división, ya sea de mujeres como de varones. Pero qué importante en los clubes que son más pequeños, que están en las localidades más chicas, en el territorio, por ejemplo, en este caso en la provincia de Buenos Aires, que puedan impulsar este tipo de iniciativas, porque esto las nenas y los nenes lo llevan a sus casas, ¿no? Sabemos que tiene un efecto multiplicador, que muchas veces son ellos y ellas los que permiten que su papá o su mamá también abran sus cabezas. Entonces, realmente me parece que es para destacar y subrayar que desde el club ustedes estén proponiendo estos debates, estos cambios, empujando estos márgenes, ¿no? En un contexto donde sabemos que es un deporte históricamente, bueno, muy masculino, muy machista, ¿no? Y como vos señalabas, también muy xenófobo en sus cánticos. Sí, totalmente. Yo creo que nos lo merecemos como sociedad. Para empezar a crecer, me parece que el fútbol es una caja de resonancia muy potente, por todo lo que significa en el imaginario de los argentinos y por todo lo que significa también en cuanto a su volumen de representatividad. Uno, de alguna manera, en un equipo de fútbol tiene en pequeña escala lo que es la sociedad. Uno tiene al gordo, al flaco, al negro, al alto, que juega bien, al que juega mal, al rústico, al habilidoso, al pobre, al rico. Digamos, están atravesadas todas las capas de la sociedad. Uno desde un equipo de fútbol me parece que tiene una representatividad muy grande y de una manera muy práctica, como para justamente instruir valores. Y una pregunta más te hago, Daniel. ¿Qué fue lo que a vos te permitió ver esto? ¿Te permitió pensar que era necesario ir por este camino en el club? Mira, yo tuve la suerte de que Patri, mi compañera, comenzó a trabajar en género, me empezó a marcar muchas cosas. Yo algunas las tenía de manera intuitiva, pero no dejo de ser un varón. Entonces hay algunas cosas
que las veo de manera sesgada o las veo de un punto de vista, de una perspectiva que no es exactamente una perspectiva donde la ve una mujer. Así que esto me ayudó mucho para poder entender este fenómeno, para abrirme, para deconstruirme, para intentar deconstruirme, porque obviamente todavía, como te decía, en un club con una impronta de tantos años de patriarcado, nos cuesta, no es fácil para nosotros hacerlo. O sea, todo el tiempo estamos revisando desde las comunicaciones en las redes sociales, cuando uno se expresa, a las gestiones y a las decisiones que toma. Todo el tiempo estamos haciendo seguramente algo que está mal. Entonces, bueno, vale la pena revisar, tomarse el tiempo, repensar las situaciones. Y uno en un club de fútbol o en un club deportivo como el nuestro, atraviesa un montón de cosas que están pasando en la sociedad que antiguamente los clubes no teníamos que ocuparnos. Así que es hora que también nos vayamos ayornando, porque, por ejemplo, hay fenómenos que tienen que ver con la infancia, que, por ejemplo, el grooming. Nosotros el año pasado tuvimos que capacitarnos y aprender sobre grooming, porque tuvimos un caso bastante serio, de acuerdo a lo que nosotros lo vemos, y tuvimos que hacer una intervención. Nosotros generalmente prevenimos, no tenemos las herramientas como para corregir, pero sí para intervenir, para prevenir, y lo hicimos y realmente tuvo un resultado positivo. Y cuando yo asumí en el club, nunca me imaginé que iba a estar trabajando en esta temática, no porque no quisiera, sino porque tenía una imagen del club deportivo de cuando yo era chico, que obviamente cambió mucho, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, Daniel. Te mando un abrazo y bueno, vamos a seguir atentamente cómo se desarrolla este conflicto y esperemos que efectivamente se abra el debate y se cambien estos reglamentos tan misóginos, ¿no? Les agradezco mucho el interés, Mariana. Te mando un beso grande. Bueno, un abrazo. Hasta pronto. Gabriela, contame algo más de Paula y por qué le gusta tanto el fútbol. Paula es apasionada en todo lo que hace y con el fútbol no es la excepción a la regla. La verdad es que los lunes y los jueves ya se fija en el pronóstico, a ver si va a entrenar, si va a llover, cómo va a estar el día, se cambia 2 horas antes. Surgió desde muy chiquitita, se involucraba en los partidos donde estaba el hermano en la plaza, aunque no la dejaran, ella de a poquito se iba metiendo y terminaba jugando. Y bueno, terminó en el club porque fue aceptada y tenía fútbol mixto, después de haber atravesado una etapa de hockey bastante larga, y acá está. Bueno, le mandamos un abrazo grande y bueno, ojalá que se revise esta sanción tan arbitraria, ¿no? Que deja un mensaje tan desolador y tan amargo de quitarle todos los puntos al equipo donde jugó esta niña como parte de ese plantel de fútbol infantil. Te mando un abrazo y vamos a seguir atentamente cómo se desarrolla, cuál es el final de este capítulo, de este tema, ¿no? Que, como decíamos, no es el primer caso, el de Paula. Hay otras nenas que están clamando porque las dejen jugar y su derecho a la pelota. Vamos a un corte y ya seguimos con más Punto Género. No te vayas. Diseñar herramientas y protocolos contra el maltrato hacia la mujer es el principal objetivo de la Mesa Nacional contra la Violencia Política, lanzada en Jujuy días pasados y donde se reunieron más de 30 diputados nacionales del Frente de Todos. El encuentro estuvo organizado por la Dirección General de Igualdad, Géneros y Diversidades de la Cámara de Diputados. Los especialistas elaboraron informes sobre la problemática y analizaron herramientas para poner un freno a las violencias ejercidas en los medios y en las redes hacia las mujeres que participan en política. Hoy, en Punto Género, recibimos a la legisladora jujeña Carolina Moisés, anfitriona del encuentro. Y estamos ya en comunicación con la diputada Carolina Moisés para hablar justamente de este encuentro que tuvo lugar en Jujuy contra la violencia política. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas noches.
tal, Mariana? ¿Cómo te va? Buenas noches a toda tu producción. Muchas gracias por este contacto. Contanos cómo fue y qué conclusiones se sacaron en este encuentro. Bueno, fue muy intenso para hacer el lanzamiento de la Mesa Federal de Legisladoras contra la Violencia de Género. Ha sido una prueba bastante desafiante para todas nosotras. Quiero destacar como primer punto el trabajo coordinado y estratégico de la Dirección de Igualdad, Géneros y Diversidad desde la Cámara de Diputados de la Nación, con quienes empezamos a planificar una manera de abordar el territorio, una forma de llegar hasta el interior con nuestras particularidades, eligiendo una temática dentro del abanico de temas de género con los cuales trabajamos, eligiendo una temática que pueda ser común a todas las provincias, pero al mismo tiempo donde hay niveles de desarrollo muy diferentes con respecto a los umbrales sobre la violencia de género en la política, en los medios de comunicación, y cuando decimos en la política abarcamos todos los espacios de representación que una mujer puede ocupar: la política sindical, la política social, la política representativa partidaria, la política empresarial o de los espacios profesionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, el abordaje que buscamos fue empezar a hacer diagnósticos realistas de en qué nivel está cada provincia para poder detectar cuáles son, digamos, las urgencias en algunos casos o las estrategias a seguir sobre determinadas políticas públicas en otros. ¿Y por qué habíamos elegido la representatividad que tenemos las mujeres diputadas nacionales? Y justamente porque somos parte del problema y parte de la solución, ya que no hay ninguna de nosotras que no haya vivido situaciones de violencia de género en la política para poder llegar a donde estamos, y sin embargo también hemos podido desarrollar herramientas para superar esas escenas o bien, digamos, seguir con nuestro camino sin haberlas superado, pero habiendo generado un aprendizaje con respecto a nuestra experiencia. ¿Por qué se eligió Jujuy? Bueno, un poco porque, bueno, sabés el trabajo que vienen desarrollando las chicas de la dirección, además compartiendo con otros ámbitos en los que se analiza el tema de la violencia política de género, como la Defensoría del Público, como las universidades, algunos trabajos de investigación que se han desarrollado en Latinoamérica, que hemos podido compartir con el CIPEC en algunas jornadas, digamos, esto mismo que te digo para las provincias, bueno, a nivel de Latinoamérica. Entonces, bueno, detectamos que un poco Jujuy y es un lugar emblemático con respecto a este tema. Y en mi caso particular, las chicas observaron, digamos, que he sido víctima de violencia de género en muchos planos en mi vida, y sin embargo yo misma no era consciente de que había sido así, ¿no? A ver, contanos, contanos un poco de tu experiencia personal con respecto a este tema. A mí me hicieron descubrir, digamos, que durante muchos años fui víctima en distintas etapas de distintas escenas. Yo empecé muy joven mi carrera política, tenía 22 años, y entré como diputada provincial, ciertamente, porque mi padre, que era intendente, podía ocupar un espacio de representación. Ahora, a partir de allí yo inicié mi camino, pero mis primeros 2 años como diputada provincial, con 22 años, en una cámara absolutamente cubierta por hombres, eran solamente 5 mujeres en aquel momento sobre 48, y esas mujeres eran bastante mayores que yo. Entonces, digamos, mi primer impacto fue por ser joven. Y por ser joven me callaban la boca, hablaban encima mío, no podía hablar directamente, me decían que no podía hablar. Entonces yo generé un ejercicio medio también de una reacción violenta, si querés, para hacerme escuchar, digamos. Entonces gritaba, me defendía, peleaba. Y bueno, así tuve muchas cosas. La última creo que ya es sistemática y es lo que ellos detectaron como un síntoma ejemplificador, es que se constituyó un estigma, digamos, sobre mí. Se generó a través de las redes sociales y también desde muy joven y durante muchos años a través de algunos periodistas, algunas FM, algunas radios. Después eso se transformó en panfleteadas. Después eso se transformó
transformó, digamos, en una naturalización, digamos, con un estigma con el tema del alcohol, y eso se multiplicó, y en algún momento yo fui candidata y en una campaña fue horrible porque en las redes sociales me decían barbaridades de mi vida privada, que no existían, que no eran verdad. Entonces, la verdad que fueron muchas etapas, pero en estos 20 años que yo tengo de carrera política, lograron construir un estigma con respecto a mi vida privada, del cual yo no he tenido forma de defenderme en términos de, más que decir, yo sigo mi vida. Uh-huh. Y por suerte no hubo un impacto electoral, porque yo seguí mi vida, seguí mi carrera, la gente me siguió eligiendo. Ahora, hasta el día de hoy, no dejan de insultarme, de estigmatizarme, desde mi vida sexual, mi vida afectiva, mi vida con mi hija, soy mamá soltera. En el último cierre de listas, por ejemplo, hubieron candidatos de otras listas que me acusaban y que decían que no iban a estar en la misma lista que yo porque yo era mamá soltera y porque había votado el aborto. Entonces digo, han logrado constituir un estigma después de 20 años. Algo que ni yo misma era consciente, porque de hecho empecé mi carrera política y no se hablaba de estos temas. No existían estos conceptos. Claro. No había una intelectualización del problema y mucho menos el nivel de evolución que tenemos ahora, donde además tenemos construcciones sociales colectivas que nos permiten pensar en umbrales mucho más altos, digamos, no digo que de resistencia a la violencia, sino todo lo contrario. Hemos desarrollado, las mujeres que llegamos a ciertos lugares, umbrales muy altos de resistencia a la violencia, pero ¿qué pasa? Nosotras también tenemos que generar un camino con otras mujeres que no están dispuestas a que se exponga su vida privada, no están dispuestas a que se las insulte gratuitamente, no están dispuestas a que se le exija dar cuenta de un montón de cosas a las cuales los hombres no. Diputada, entonces, que tenemos las oportunidades, es una tarea. ¿Qué pueden hacer? Porque es cierto que tal vez vos naturalizaste todo ese ataque, que es muy diferente, porque lo que marcan los relevamientos es que por lo cual se las ataca, sobre todo en las redes sociales, ¿no? A las mujeres que hacen política es muy distinto que por lo cual se los ataca a los varones, que también se los puede cuestionar y atacar, pero tiene que ver más con su desempeño en todo caso, y a las mujeres, como señalabas vos, más con su vida privada, ¿no? O con cuestiones morales o sexuales. ¿Qué pensás que se puede hacer frente a esto para no seguir naturalizando? ¿O qué plantearon en este encuentro en relación a estas situaciones? Porque esta es la que te pasa a vos, pero sabemos que se replica en otras diputadas, en otras provincias también, y otras mujeres que están en política, como señalabas al principio, o que están en el gremialismo. Mira, lo primero que tenemos que hacer es enfrentar a las mujeres con el problema. Enfrentar a las mujeres con su propia realidad. Como te digo, vos mismo lo dijiste y lo estamos analizando, de dejar de naturalizar y de aceptar como obvias y aceptables, valga la redundancia, determinadas escenas con las que convivimos. En una segunda instancia, visualizarnos en la experiencia, porque a todas algo nos pasó. Y la verdad es que ha sido muy rico para las diputadas nacionales encontrar y escuchar a una concejal que pasó por lo mismo que pasó una diputada nacional, o el ejemplo de una experiencia de vida de otra diputada nacional que se vio reflejada en la vida de la esposa de un concejal, que es la que escribe, que es la que lee las ordenanzas, que es la que hace los discursos, pero no es la concejal. Entonces, digo, la segunda etapa es visibilizar que no es un problema individual, sino empezar a detectar que es un problema colectivo y que además es un problema que afecta a todos los niveles. La misma experiencia que le puede pasar a una dirigente sindical, a una dirigente social, a una diputada nacional, a una concejal en cualquier plano de representatividad, con más o con menor poder, más o menor exposición, sufrimos el mismo impacto. Y como tercer paso, que creo que es lo que buscamos, digamos, con estos foros, es empezar a, entre todas tener una conciencia común. A mí me preguntaron por qué el encuentro de Jujuy yo elegí hacerlo, consultándolo con las compañeras, ¿no?, del equipo técnico,
de mujeres y para mujeres únicamente. Eso te iba a preguntar, porque deberían involucrarse los varones de la política, porque no es un tema de mujeres, ¿no? Completamente de acuerdo, que los cambios tienen que venir con ellos, ¿no? Pero mi diagnóstico fue, y conozco mucho el paño, es que en Jujuy todavía no estábamos en la instancia de ni siquiera hablar entre nosotras, ni tener canales de comunicación habituales, aunque sea detectando temas que podemos dejar de lado la cuestión partidaria y que tenemos que empezar a dejarla de lado y a identificarnos sororamente, como se dice, en esta problemática en común. Si nosotros estamos en un nivel protozoico, digamos, de la solución, en Jujuy estamos bastante más atrás que la evolución que vemos en otras provincias y muchísimo más lejos de cómo está a nivel nacional o en el orden, digamos, de Capital Federal y de nuestras grandes ciudades. Entonces, era de mujeres y para mujeres, porque vos misma sabés que primero nosotras necesitamos generarnos nuestro propio espacio, aprender a definir nuestros códigos de conducta social entre nosotras y recién en función de eso marcar por lo menos un escalón más arriba de qué es lo que vamos a permitir y qué no vamos a tolerar. Entonces lo nuestro es gradual, porque además también lo hablamos mucho con las compañeras y yo lo discuto mucho con el orden nacional de nuestro feminismo. El norte es distinto, el norte es diferente. Nosotros tenemos pautas culturales que están muy arraigadas en nuestras propias mujeres y hay que respetar el proceso de cada una de esas mujeres. Te hago una pregunta más. No podemos obligarlas. Te hago una pregunta más. Este es un foro. En el foro, bueno, intercambiaron experiencias, compartieron. ¿Qué más se hace además del diagnóstico? ¿Y cómo va a seguir estos encuentros? Digo, se van a trasladar a cada una de las provincias. ¿Participan solo diputadas y mujeres de la política del Frente de Todos o es transversal a todos los partidos? La idea es hacer diagnóstico y propuesta paralelamente, ¿no? No podemos hacer una propuesta, sino porque como te decía, es distinta la etapa en la que se encuentra Córdoba que la que se puede encontrar Mendoza o de repente Jujuy o Misiones, ¿no? O el sur. De repente son sociedades culturalmente que tienen diferencias. Entonces, la idea es también empezar a generar un espíritu que no tenga esa centralidad de la conducta que vemos generalizada en todos los aspectos de la Argentina, sino que también la centralidad de la toma de decisiones de las políticas públicas de un Ministerio de Género, de la legislación desde la Cámara de Diputados o desde del periodismo de género y demás, comprenda que si bien estamos de acuerdo con los valores a los cuales queremos llegar, entienda que en el interior del país hay otros procesos con otras etapas, con otros tiempos y debe respetarse eso con respecto a esto de la violencia de género en la política. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, diagnóstico y propuesta de acuerdo a lo que vamos trabajando, pero sobre todo para que el equipo de la Dirección de Igualdad haga el trabajo intelectual, técnico, de construir esas propuestas. Nosotros generamos los escenarios, planteamos el debate, afrontamos la discusión, tomamos el coraje de decir vamos a hablar de esto, les guste o no les guste, y a partir de ello, bueno, la idea es que las chicas tomen, digamos, todo ese material y ellas son las que sabrán indicarnos, digamos, qué más hacer. Y vamos a seguir, digamos, esta es la primera mesa federal, la idea es que tengamos 4 encuentros hasta fin de año, que vamos registrando todo para poder armar, no te digo que un libro con todas las ponencias, pero sí, digamos, trabajar una publicación respecto a esto, y bueno, y de ahí plantear el año que viene, digamos, con otros desafíos similares. Lo ideal sería llegar a por lo menos recorrer las regiones de la Argentina y definir, digamos, por regiones el estado de situación y las propuestas. Y preséntenselos a los diputados también, ¿no? Que no quede el diagnóstico solo entre las mujeres. Digo, mi opinión, mi propuesta, porque si no terminamos hablando entre nosotras. Muchas gracias, diputada. Buenas noches.
Sí, totalmente, Mariana, a los diputados, a los presidentes de las cámaras en cada una de las provincias, a los gobernadores, a las gobernadoras y sobre todo a los presidentes de los partidos políticos. Ahí está el núcleo, así que ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, Mariana. Un gusto haber estado compartiendo con vos este rato, este tema, y muchas gracias por mostrar lo que vivimos en Jujuy, que fue súper importante. Un abrazo, hasta pronto. Y ahora en Punto Género vamos a ver cómo se aplica la ley Micaela en el Poder Judicial. Vemos el informe. En 2018 se sancionó la ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. Pero ¿cómo se aplica la ley en el Poder Judicial? Un informe elaborado entre la Fundación Micaela García y otras organizaciones afirma que en el ámbito de la justicia a nivel federal es deficitaria la aplicación de la ley y asegura que viene siendo un proceso lento, incompleto y desactualizado. Las organizaciones exigen saber cómo los poderes judiciales locales aplican la ley Micaela. Es por eso que hoy, en Punto Género, recibimos a sus referentes. Y para conocer los resultados de este relevamiento sobre la aplicación de la ley Micaela en el Poder Judicial, estamos con Marina Guidiño, que ella es parte de la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Y también estamos con Melissa García, que ella es abogada feminista, fundadora de AboFem. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿cómo hicieron este relevamiento? Bueno, este relevamiento parte a raíz de una demanda que se instaló en el movimiento feminista que tiene que ver con una reforma integral del sistema de justicia. Hubo un foro en el 2021, digamos, donde se estuvo discutiendo esta reforma, y uno de los puntos principales que salió de ese foro, en el cual participaron más de 150 organizaciones, es la falta de perspectiva de género que hay en el Poder Judicial. Y bueno, a raíz de eso surge la idea de hacer este monitoreo, que parte de un pedido de información pública a todos los poderes judiciales, tanto de todas las provincias del país como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también al Poder Federal, para ver cómo se está aplicando la ley Micaela en los poderes judiciales del país. ¿Qué encontraron, Melissa, a partir de las respuestas que recibieron? Bueno, lo primero que encontramos es un poder judicial muy poco transparente, no solamente por las cifras y los porcentajes, sino también por cierta reticencia a contestar, digamos, este pedido de informe que se ha hecho en este relevamiento que se hizo con un montón de organizaciones de la sociedad civil, y que, digamos, quiero destacar también una acción totalmente autogestiva, ¿no? Digamos, que surge del impulso de lo que contaba acá la compañera respecto de un foro, pero también respecto de la necesidad de empezar a pensar qué tipo de poder judicial tenemos y cuál necesitamos. Con lo cual, volviendo al principio, esta cuestión de esta falta de transparencia, esta de inconsistencia respecto de la capacitación y la formación, hay mucha diferencia entre las provincias respecto de esa capacitación, nos da cuenta que evidentemente todavía estamos muy lejos de una aplicación efectiva de la ley Micaela a nivel federal, ¿no? En algún momento la Corte Suprema de Justicia dijo: yo no aplico ley Micaela, a nosotros, porque ahora son todos varones además en la Corte, que no es un detalle menor, no nos toca. Sí, eso hay que tener en cuenta, ¿no?, que el organismo de aplicación de la ley Micaela es el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, ¿no? ¿Qué dice la Corte en un momento? Que sí se van a capacitar, pero que lo van a hacer, digamos, ellos mismos, ¿no? Entonces es como una autocapacitación, lo cual, digamos, infringe claramente la ley Micaela, que está regulada y tiene toda una regulación que establece quién es el organismo de aplicación y también cuáles son, digamos, los puntos en los que se debe capacitar, ¿no? Entonces esto también nos hizo mucho ruido en este monitoreo al que hemos llegado, porque realmente, digamos, ahí encontramos, ¿no?, una falla en la Corte Suprema, en el Poder Federal, ¿no?, que es tan importante también. La Oficina de la Mujer
de la Corte Suprema que creó en su momento Carmen Argibay, que fue una de las juezas mujeres que integró el máximo tribunal, ya fallecida, fue pionero en promover una capacitación dentro de la justicia, ¿no? Pero lo que pasaba en ese momento era que era optativa esta capacitación para incorporar la perspectiva de género. Y entonces terminaba sucediendo lo que muchas veces pasa, que se capacita quien está más sensibilizada, generalmente son mujeres, en el tema y no quienes más lo necesitan. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Se siguen haciendo estas capacitaciones desde la Oficina de la Mujer? Y además se incorporó Ley Micaela en la justicia. ¿Qué fue lo que encontraron puntualmente? Bueno, puntualmente viene como de la mano de lo que venía diciendo Marina antes, ¿no? Digamos, esta idea de esta autocapacitación de algún modo deja como de lado primero el cumplimiento de la ley y después un relevamiento que podamos tener respecto de si verdaderamente sigue tomando esas capacitaciones optativas de la Oficina de la Mujer o si va a ser una autocapacitación acorde a la Ley Micaela. Hay una gran falta de información respecto de eso, porque claramente es muy hermética la Corte, tal como la conocemos, y esto que decías no es un detalle menor, ¿no? Falta una miembra que se mencione, que forme parte de la Corte Suprema de Justicia. Hoy tenemos 4 varones únicamente y también tenemos el agravante con el tema de lo que es la Ley Micaela, así que evidentemente esta cuestión hermética de la Corte es algo que lo podemos ver, con mucha facilidad. ¿Encontraron así resultados que está pasando que en algunas provincias más que en otras? Que hay mejores incorporaciones de esta perspectiva de género en algunas jurisdicciones que en otras. Sí, los resultados del monitoreo, arrojaron, por empezar, que el 17% de las provincias no contestó. Eso es sumamente grave, no pudimos obtener información al respecto. Solo el 49% respondió de manera parcial o incompleta, porque en el pedido de información hay que destacarlo, ¿no? Se piden un montón de puntos sobre los que tiene que dar cuenta el Poder Judicial y no responden en todos los casos, y solo casi el 30% fueron quienes respondieron de manera oportuna. ¿Del 30% de las provincias? De las provincias del país, el 30%. ¿Te acordás cuál es? Una de las provincias era Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después teníamos Misiones. Son 7 provincias en total. Que sí contestaron, que dieron sí información. Contestaron en tiempo y de manera completa, o sea, menos del 30%. ¿Y esas 7 que contestaron? Sí. ¿Qué encontraron? ¿Cumplen con Ley Micaela? ¿No cumplen? ¿Hay capacitación? ¿Hay incorporación en todos los estamentos de la justicia de la perspectiva de género o no? Y y ahí nos encontramos con esto de que, a veces ellos interpretan, ¿no?, que ciertos cursos son en cumplimiento de la Ley Micaela, pero no es así. Entonces te dan una información que no es concretamente en cumplimiento de la ley. Sí se han capacitado en género, es cierto, pero incluso antes de la ley, pero eso no llega a ser el cumplimiento efectivo de la ley porque no cumplen con los recaudos, ¿no?, de lo que establece la Ley Micaela. Y por otro lado, solo 5 provincias en todo el país tienen más del 50% del personal capacitado, ¿no? Que esto también, pensemos que de 24 jurisdicciones estamos hablando, solo 5 tienen más del 50% capacitado, y ahí nos encontramos con otro problema a la hora de responder la información que solicitamos, es que no todas te distinguen qué tipo de funcionarios del Poder Judicial están capacitados y cuáles no. También lo que propone la Ley Micaela, lo que establece, ¿no?, es que todo el personal se debe capacitar, y eso es fundamental, desde quien está en barandilla hasta jueces, juezas y demás, porque eso tiene que ver justamente con transversalizar la perspectiva de género. Te debe pasar, Melissa, y nos pasa a muchos quienes seguimos esta agenda, que a través de las redes sociales nos llegan muchos planteos, sobre todo de madres que han hecho denuncias acompañando a sus hijas o a sus hijos por abuso sexual o algún otro tipo de cuestión, donde se encuentran con la negativa de quien está a cargo de esa causa de dar una respuesta acorde a lo que están pidiendo. Muchas veces uno, cuando analiza o se mete con los casos,
por esa falta de perspectiva de género. ¿Cuál es tu diagnóstico? Digo, más allá de este monitoreo donde lo que queda en evidencia es que hay poca información, no la quieren dar y lo que hay no es tan alentador, ¿no? Digo, como una síntesis. Pero ¿qué ves vos desde Abofem, que es una organización que acompaña desde una mirada feminista distintas causas? ¿Qué pasa en la justicia en la práctica? Bueno, a ver, claramente esta percepción, ¿no? Más que percepción, experiencia de estas madres cuando transitan el recorrido judicial con lo complejo que es y revictimizante que es, primero que nada, te podría decir que realmente hay una falta de perspectiva de género que digamos, atraviesa todo nuestro país, ¿no? Digamos, hay jurisdicciones que son mucho más complejas que otras, pero la realidad es que hay una gran reticencia por parte del Poder Judicial para aplicar perspectiva de género. Hay una mirada adultocéntrica respecto de cuando hablamos de las niñeces, hay aplicación del inexistente síndrome de alienación parental respecto de causas que tienen que ver con abuso sexual. Hay todo como un estereotipo, una serie de estereotipos que constantemente se ven entre expediente y expediente y que, como te decía, en algún punto va mucho más lejos que esta cuestión de lo que pasa en cada jurisdicción, pero que nos marca evidentemente que hay una gran reticencia de jueces y juezas de realmente aplicar perspectiva de género, de formarse con perspectiva de género y de cambiar esa mirada que tanto nos pide esta sociedad que estamos viviendo y que está cambiando, que es que veamos las desigualdades estructurales y que podamos, en el caso por caso, generar una gran diferencia y, digamos, en algún punto acercar una mirada a lo que tiene que ver con los derechos realmente equitativa. ¿Qué pasa después de este monitoreo? Digo, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, realmente creo que nos falta todavía entre las organizaciones que estamos participando poder reunirnos, poder charlar qué es lo que nos pasó con todo esto, porque evidentemente es algo que sigue vigente en los medios de comunicación, es algo que hoy nos trae acá y que en algún punto, digamos, también la idea es ver de qué manera podemos continuar de manera colectiva, de manera autogestiva, porque es, digamos, como te decía al principio, una de las grandes... Ahora, ¿no es una responsabilidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad hacer el seguimiento del cumplimiento de la ley Micaela? Sin duda, esa es una de, digamos, de sus obligaciones. Y esto que ya que lo decís, digamos, nosotras en este monitoreo no estamos ni queriendo suplir, ni queriendo ir, digamos, en contra de lo que haga o marcar una falta del ministerio. Esto tiene que ver con lo como contaba la compañera, un foro que determina una necesidad y organizaciones que decimos, bueno, tomemos esta necesidad y veamos qué está pasando en nuestras provincias a nivel federal y qué está pasando en este Poder Judicial, que evidentemente hay un hilo conductor, que ya sea que acompañemos mujeres, que acompañemos disidencias, que llevemos casos en tribunales, vemos que la falta de perspectiva de género del Poder Judicial es una constante. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, Marina. Bueno, muchas gracias. Nosotras y nosotros nos vamos hasta la semana que viene con más Punto Género. Chau, buena semana.